Estamos ya en línea con Karina Fara, ella es economista y docente de la Universidad del Aconcagua. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Gonzalo del Monte y Mayra García te saludan. Hola Mayra, Gonzalo, qué gusto saludarlo. Bien, muy bien, Muchas gracias gracias por por la invitación. atendernos. Ya estamos en clima de fiestas y de un poquito también de balance, porque el gobierno, esto que contábamos recién de el impuesto país, y primero quería consultarte por eso, ¿no? Después te quería consultar por cómo viste el año, pero primero por esa medida. Bueno, es una medida que creo que es la más fiel al pensamiento original de Javier Milei, digamos, en cuanto a lo que él expresó, sobre todo durante la campaña, ¿no? Una reducción de impuestos y sobre todo una reducción de impuestos que le impacta en el bolsillo a las clases medias, o sea que creo que tiene también un impacto importante después, o va a tener un correlato probablemente a nivel electoral, o es lo que está buscando el gobierno, ¿no? Eh, las personas que tienen pensado en estas vacaciones irse al exterior, claramente es una ventaja, les abarata esta medida el dólar tarjeta, y eso por el lado del bolsillo del que va a viajar al exterior está buenísimo. Por el lado del Estado, bueno, claramente hay un impacto en la recaudación, cuando de todos modos sabemos que con el impuesto que más recauda el Estado es con el impuesto al valor agregado, pero me parece que tiene esto de decir, bueno, voy a bajar el gasto público para bajar impuestos, para no meterme en la economía, para cobrarles la menor cantidad de impuestos posibles a la gente, y está en tono con este ímpetu, digamos, de desaparición del Estado que ha expresado muchas veces el presidente de la Nación. ¿Es un guiño a la clase media esto? Después Yo de... creo totalmente, sí, sí, totalmente. Es lo que busca, un posicionamiento o algún aliciente a la clase media. Las clases medias, bajas, con los poderes adquisitivos más deteriorados, los jubilados y demás, claramente esta medida no no es una noticia para ellos, digamos. Si estamos pensando en gente que no sabe si va a comer esta noche, claramente que el dólar tarjeta se abarate, no es una noticia que los implique. De hecho te va a abaratar Netflix, Spotify, Exactamente. bueno, ¿Puedes enumerar, Claudia, Karina, perdón, qué otras cosas? Porque yo te iba a preguntar justo en qué podíamos ver impactado la quita del impuesto país, porque solamente pensamos por ahí la gente que viaja a Miami compra con el dólar tarjeta y es mucho más abarcativo. sí, son todos los consumos que tengan en la tarjeta que vengan a precio dólar, digamos, que se consuman en el exterior. Entonces, nosotros Netflix o Spotify o Amazon Prime, bueno, todas estas plataformas, salvo Disney factura en la Argentina. Disney ya viene especificado, entonces los que tengan suscripción en Disney Plus, no les va a seguir costando lo mismo que les venía costando. Sí, el impacto es en todo el resto de las plataformas, Amazon, Paramount, bueno, todo el resto de las plataformas, bueno, o sea, que el que tenga todas va a haber una reducción en su facturación, digamos, en lo que pagan la tarjeta de crédito, en alrededor del 30%. La Play de 30%. la Play de los chicos. La Play, la suscripción de la Play. Exactamente, el sitio este en el que, yo, perdón, no entiendo mucho, la Play está fuera de la órbita de lo que uso, pero claro, estos sitios donde compras juegos para la Play también van a venir abaratados en dólares, digamos. Son básicamente todos esos, ¿no? Y en términos de recaudación, el gobierno acá pierde una pata importante, ¿no? Pierde una parte, sí, sobre todo, bueno, porque estamos considerando todos los consumos que se hacen del exterior, y que estamos frente a un verano, una temporada, donde se espera que el consumo que hagamos del exterior sea mayor. Por todo el turismo emisivo que se está esperando, que va a ser bastante importante. Y se pierde ahí mucha recaudación, claramente, pero evidentemente no son las recaudaciones
digamos, desde las clases medias altas para arriba, como que el gobierno está dispuesto a perder esas recaudaciones, no así en lo que es beneficio para las clases bajas. Digo, claro. porque si estamos pensando en una reforma impositiva, bueno, podríamos empezar a cuestionar el IVA primero y después ir por todos estos impuestos que, si se quiere, son sobre bienes suntuarios o prescindibles. Además venimos de la restitución de ganancias, la cuarta categoría. Exactamente, ¿no? Justamente estaba pensando eso, ¿no? No cuestionamos los impuestos que son sobre el trabajo, pero sí están absolutamente abocados a quitar cualquier impuesto sobre el capital, sobre las rentas financieras, sobre eso es como propósito, pero los impuestos sobre los trabajadores, sobre las clases más vulnerables, van a seguir recayendo y hasta, por lo que se ve por el momento, no se avisora que se vaya a sacar alguno de esos impuestos que impactan más en los bolsillos de los que menos tienen. Eso está claro. El jubilado, la jubilada de la mínima sigue pagando el mismo IVA que pagaba ayer en lo que va a consumir. De hecho, hasta le aumentaron los medicamentos y tal, pero bueno, eso parece que está fuera del cuestionamiento y ahí estamos viendo el fuerte impacto que tiene la retirada del Estado que promulga Javier Milei, ¿no? ¿Cómo ves? Esa retirada del Estado que deja desamparados a los más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo ves el cierre del año a nivel consumo? Y siempre en la fiesta, porque algunos dicen no se llegó a recuperar lo del año pasado. No, eso está claro. Hemos venido en un año con una fortísima caída del consumo, provocado por el empobrecimiento, ¿no? Por la baja del poder adquisitivo que hemos tenido, un dólar pisado absolutamente, que también nos vende como esta realidad aparente de que los salarios en dólares han aumentado, pero también han aumentado mucho los precios en dólares. De hecho, somos, creo que hasta el momento, el país más caro del mundo en términos de tipo de cambio real, y entonces hay un empobrecimiento muy marcado y hay una caída del consumo que, por más que algún mes haya algún repunte respecto del mes anterior, no llega a ser no llega a recuperar los niveles del año pasado, que ya fue un año bastante malo, digamos. Recordemos que ya las fiestas del año pasado, o el mes de diciembre del año pasado, la cantidad de gente que salía de vacaciones el año pasado no se comparaba con lo de los años anteriores, ni hablar del año prepandemia, que fue muy fuerte. Ese verano fue muy fuerte en turismo interno, mucho movimiento turístico. Ese fue un muy buen año y no estábamos llegando prácticamente a recuperar esos niveles. Y al haber menos consumo en la economía, van a haber economías que, digamos, al circular menos el dinero en la economía, la recesión va a seguir profundizada. Y Karina, el tema dólar y el cepo, ¿pensás que el gobierno finalmente lo va a eliminar el año que viene, como dijo? Mira, si siguen los lineamientos de las ideas de la libertad, como les gusta decirlo, deberían, ¿no? Deberían salir del cepo, porque claramente hay que dejar toda la economía que funcione por sí sola, como decía Adam Smith, dejar pasar, eso parece pasar, pero no creo que tengan los recursos. Estamos en reservas negativas, y toda esta situación que se ve muy claramente en el sector turístico, que es mucho más fuerte el emisivo que el receptivo, va a implicar más drenaje de reservas internacionales, y por lo tanto veo que la salida del cepo queda por ese lado más lejos. Creo que la esperanza para salir del cepo que están teniendo los conductores del área económica del gobierno es recibir algunos fondos frescos del Fondo Monetario, porque saben que si levantan el cepo se va a dar una corrida cambiaria muy fuerte, y dado el atraso que venimos acumulando en este último año, el atraso cambiario, la verdad que el cimbronazo va a ser importante. Si esto no, es lo que está tratando de evitar, ¿no? Si no lo levanta, más o menos el precio del dólar se va a mantener.
Si no lo levantan, van a tratar de mantener esta pauta evaluatoria del 2% mensual. No creo que puedan bajarla al 1%, como había anunciado el presidente en algún momento, pero yo creo que va a seguir esta pauta evaluatoria. ¿Hasta cuándo? La verdad que no sé, yo el horizonte no veo tan claro hasta cuándo se va a poder sostener esta situación. Yo no veo tan claro. Me da un poco de resquemor lo que va a pasar en más o menos a mitad de año, y es cuando ya van a empezar a darse los vencimientos de deuda que tiene la Argentina. Hay un vencimiento importante de unos 20.000 millones. Bueno, ¿cómo vamos a pagar eso? Y ahí... Pero ahí pero ahí se da por sentado un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿o no? Y ahí veremos, ¿no? El Fondo Monetario todavía no ha dicho nada, por lo menos hasta ahora, hasta que yo sé, no he escuchado que el Fondo Monetario haya dicho que va... Y me preocupó, creo que la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien cuándo fue, que el Fondo Monetario sacó un informe diciendo que... un poco que reafirmando esto que había reconocido en algún momento, que lo que había hecho con la Argentina de darle el préstamo más grande de toda la historia del fondo no estuvo bien, o sea, como que curándose o anticipándose a lo que puedan ser las presiones del nuevo gobierno de Donald Trump. Ahí, no sé, ya es una cuestión de resolución política que tendrá el gobierno norteamericano con la cabeza de Donald Trump, con Donald Trump, digamos, a la cabeza, y el Fondo Monetario. Ahí veremos cómo se resuelve esa disputa política y qué ganas tenga Donald Trump de apoyar o no al gobierno de Javier Milei. Ese es otro tema. Karina, perdón que te interrumpa. Sí. Hay por lo menos 3 puntos que a simple vista... Quiero a ver cuál es tu mirada. Inflación, por ejemplo, el gobierno logró bajarla rápidamente, incluso mucho más rápido que el resto, como marcaban los estudios privados. La pobreza también, hay un estudio que salió la semana pasada proyectando a básicamente una baja por debajo del 40%. También, por otro lado, el gobierno logró estabilizar y ajustar los precios relativos, tarifas, etcétera, aunque todavía le queda un largo tramo al respecto. ¿No son cosas positivas que, digamos, favorecen a esta estabilidad que logró el gobierno ahora y que también se ve apoyada en las encuestas de opinión pública? Muy interesante, la verdad que has resumido los puntos, me parece excelentemente, los puntos a mirar. Vamos a ir a uno. Primero, la inflación. La inflación la redujo claramente cuando vos miras solo el indicador el indicador frío y duro de la variación del IPC. Claramente bajó la inflación. De hecho, lo estamos viendo. De hecho, tenemos esa sensación de ir al supermercado. Viste que veníamos con esa sensación siempre. Sí. Que voy al supermercado, no sé si me va a alcanzar con lo que llevo. Ahora uno viene como sorprendido de que le alcanzó con lo que llevaba, que era más o menos lo que llevaba la semana anterior. Y eso es positivo. Está buenísimo. ¿Cómo logró bajar la inflación? Y esto es por ahí lo que más algunos economistas criticamos, es con una recesión que no tiene precedentes, ¿no? Una recesión terrible. Y entonces, y digamos, y sigue sosteniéndose, y ahí voy a retomar lo que decíamos hace un ratito, se sostiene en un crowding peg al 2%, o sea, en una pauta evaluatoria. Por ende, un gobierno que llega diciendo la inflación siempre en todo lugar es un fenómeno monetario que se ocasiona, subtítulo, digamos, que se ocasiona por los déficits fiscales. Bueno, aparentemente el gobierno no ha atacado, entonces, primero, no ha atacado el déficit fiscal en serio, porque se siguen generando, le cambió de nombre, digamos, de titular de la deuda, pero sigue generando deuda en pesos, pero deuda, que hay que ver si no la cambia, si no se transforma en una deuda en dólares, todavía peor para nosotros. El tema de fondo del déficit fiscal, para mi gusto, no lo ha solucionado. Es necesario que en la Argentina tengamos equilibrios fiscales intertemporales, eso creo que estamos todos los economistas de acuerdo en eso, que el equilibrio fiscal hay que tratar de lograrlo, que se puede lograr con el tiempo, que se puede lograr en un proceso más virtuoso. Esa es mi mirada. Pero hay otro tema, que entonces
si están mirando muy de cerca el dólar y están tratando de no se levante el dólar, entonces la inflación no es solamente monetaria. En la Argentina tiene raíces estructurales y están muy vinculadas también con las expectativas evaluatorias. Entonces, también se nos queman un poco los libros ahí. No es solo monetario y no viene solo explicada por el déficit fiscal. La inflación en la Argentina es un mecanismo redistributivo, actuado históricamente como un mecanismo redistributivo. Porque digo, ¿qué va a pasar en la Argentina si empezáramos a crecer? Por algún shock aleatorio, vienen todos los inversores del mundo, traen niveles de inversiones a la Argentina exorbitantes. La pregunta es, ¿volveríamos entonces a tener inflación? Porque se generaría una reactivación económica y entonces vamos a volver a tener inflación. Ergo, la inflación no es solamente un fenómeno monetario, tiene raíces estructurales. Y no veo que el gobierno esté atacando ninguna de las raíces estructurales. Por ejemplo, las concentraciones de mercado no las está atacando. Eso por un lado. Pobreza. Lo de la pobreza te lo voy a dejar para lo último. Bueno. Te lo voy a conectar con lo que ¿qué más me preguntaste? Los precios. Los precios, espérate, la tercera pregunta era... No, los 3 puntos era inflación, pobreza y precios. Claro, bueno, los precios, los precios relativos de los... Sí, exacto. Ahí está, los precios relativos que de ya del dólar acá lo sacamos porque ya hablamos. Exactamente, al dólar lo sacamos, pero vamos a hablar de las tarifas. Bueno, las tarifas que no deban ser subsidiadas, bla, 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 yo ahí no estoy tan de acuerdo. No, bueno, pero acá... Los desarrollados en el mundo que subsidian transporte, que subsidian tarifas, que incluso hay países que tienen provisiones gratuitas de agua sí. o de calefacción y demás, y no les va mal por eso, digamos. Yo no sé si hay de nuevo, si ahí hay una corrección de precios relativos o es el Estado corriéndose y dejando que Ajá. sectores concentrados usen su poder monopólico y cobren lo que quieren, como quieren. Y hoy hay algo más, que están llegando las facturas, cargos, por ejemplo, en Mendoza nos han llegado cargos para la empresa de agua, unos cargos para pagar en las obras de caños que se han estado haciendo y demás. Digo, si yo me pongo un kiosco, yo tengo que hacer la inversión y empezar a vender. Yo no entiendo por qué a estos sectores, los usuarios, tenemos que pagar las inversiones antes de que las hagan. Entonces, nosotros pagamos las inversiones para que ellos nos provean un servicio, cuando debería ser al revés. Vos te pones un negocio de lo que sea y haces la inversión y empezás a vender. No llamás a tus futuros consumidores y les decís, che, muchachos, hagamos una vaquita porque yo me estoy poniendo... Claro, sí, entiendo el punto. Entonces, hay todavía una protección hacia sectores concentrados, históricos amigos del poder político y económico, que siguen con estos beneficios que tenemos que soportar los argentinos desde nuestros bolsillos. Bien. Y con una situación de empeoramiento social. Y finalmente voy a terminar con el tema pobreza. Ahí hay un indicador que usa, no sé si por desconocimiento técnico o mala intención de alguna forma, que es el mejoramiento del índice de Gini, y de ahí extrapola una medición de pobreza. Para mí es un error técnico, porque que baje el coeficiente de Gini, lo que te dice es si hay más desigualdad o menos desigualdad. Aparentemente el INDEC le habría dado una mejora en el coeficiente de Gini, que puede ser en realidad por el empobrecimiento relativo de las clases medias. Entonces se mejora el coeficiente de Gini. Pero puede ser que eso, que estemos todos más o menos iguales, no implica que estemos todos mejor. Puede implicar que estemos todos un escalón más abajo. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo. Totalmente. Por eso hay un error metodológico y conceptual, digamos, en extrapolar pobreza a partir de desigualdad. Pueden ser dos cosas que estén correlacionadas, hay correlación, no hay causalidad, entonces me parece que ahí es donde habría no dejarnos engañar por los indicadores. Y con esto voy a cerrar. Los indicadores económicos para evaluar la situación de un país, indicadores económicos, sociales y demás, para evaluar la situación de un país no se toman de uno solo. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Los indicadores se toman en batería. Ahora, ¿qué batería de indicadores voy a tomar? Es una decisión política. Es una decisión
filosófica, te diría, de cómo veo la sociedad o de cuáles son las cosas que me importan que se mejoren en la sociedad. Y después está la honestidad intelectual a la hora de desarrollar una metodología de medición que bueno, que eso tenemos historia en la Argentina de gente que no ha sido demasiado honesta y que hoy lo seguimos viendo, ¿no? Que acomodamos la metodología muchas veces de acuerdo a lo que va necesitando el poder de turno. Bien, Karina, te agradecemos mucho por la comunicación. Por favor, un gustazo hablar con usted, felices fiestas, un abrazo muy grande y que el 2025 esperemos que venga mejor que este 2024. Muchas gracias. Igualmente para vos. Estábamos hablando con la economista y docente de la Universidad de la Aconcagua, Karina Fara. Mayra García y Gonzalo del Monte hacen Velocidad Argentina.